Saludos, buenas noches de las clases que preparamos para el material de adolescente. Espero que Dios le bendiga. Mi nombre es Francisco Mercedes. Donde quiera que llegue este material, sea que sea de bendición para cada uno de los que le escuchan. Este material fue preparado por un compañero llamado Jonathan Tejeda, al cual quiero darle, ¿verdad?, todo el mérito de esta lección. Esta lección se titula El verdadero reino. Para poder hablar sobre el reino de Dios debemos comprender a plenitud sobre lo que significa el reino. Debemos de trasladar nuestra mente al tipo de gobierno de época medieval donde no existían los presidentes, sino que existían los reyes, reinas, príncipes, princesas y demás. Sin embargo, actualmente contamos con algunas monarquías en el mundo, la cual tienen presencia en algunos países de los continentes europeos, Asia y África. Estos gobiernos de la monarquía estaban y están regidos por lo siguiente: príncipe, rey, reina, príncipe, princesa y demás. En la Biblia vamos a encontrar diversos reyes, reyes buenos, reyes malos, hombres que fueron puestos por Dios y otros que fueron puestos por herencia familiar. Antes de entrar en los reyes de la Biblia, pudiéramos decir que la diferencia de una monarquía o un reinado es que a un sistema de votación, un sistema electoral, un sistema, se me olvida la palabra que se utiliza, pero la diferencia es un sistema democrático. Esta es la diferencia. La diferencia de una monarquía y un sistema democrático es que los sistemas democráticos, los ciudadanos escogen a sus autoridades. Sin embargo, en un sistema monárquico, el rey nace rey y muere rey. O sea, se adquiere por derecho de sangre. Un rey es rey porque nace en una familia monárquica y hereda el trono, a menos que no sea descendiente de la familia real. No puede existir o no va a existir uh, un heredero, o el heredero sería ilegítimo en el caso de usurpar el trono si no tiene sangre real. Por ejemplo, los reyes nacen y mueren reyes, es lo que significa que solo la muerte le quita el ser rey, o salvo algunas monarquías que han variado algunas de sus leyes y han permitido que exista un sucesor en vida, pero ya eso es dependiendo la monarquía. Los países democráticos, un gobierno es elegido por 4 o 6 años según las leyes de ese país. Hasta ese punto estamos bien. Dentro de los reyes más famosos podemos mencionar al rey David, quien fue el segundo rey de Israel y Judá. El primero fue Saúl. ¿Por qué muchas personas mencionan a David primero que Saúl? Por la forma en cómo terminó Saúl, por la forma en cómo fue escogido Saúl. Aunque fue un rey legítimo puesto por Dios, recuérdense la dinámica. Cuando el pueblo le pide rey a Samuel, Dios le dice: preocúpate, Samuel, no fue a ti que fue rechazado, no es a ti que te están rechazando, sino más bien es a mí. Estos reyes tuvieron algo en común, y eran que tenían muchos enemigos. Muchos enemigos que querían apoderarse de la tierra de Israel. En ocasiones ganaban la batalla y en ocasiones la perdían. Los enemigos del rey son enemigos de todo el pueblo de ese rey. Y quiero observar este punto. Los enemigos del rey son enemigos de todo el pueblo del rey. Los enemigos del rey de reyes y señor de señores es nuestro enemigo. Por eso tú no puedes ser amigo del mundo, ni de las cosas del mundo, ni lo que el mundo ofrece, porque eso te convertiría en amigo del mundo
y el mundo es enemigo de rey, de Dios. ¿Sabes cuál es tu rey? Bueno, eso es importante. Y qué bueno esta pregunta aquí, porque Jesús, algunas personas como humanizan a Jesús, algunas personas como, han asumido el Jesús de la película, algunas personas han hasta cierto punto han familiarizado a Jesús. Y es verdad, Jesús es nuestro hermano, nuestro amigo, pero también es nuestro rey. Y eso es muy importante entenderlo para darle la dimensión y el respeto que merece. La figura de Jesús no está por debajo de nadie. La figura de Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, tiene un nombre que se le ha dado por encima de todos los nombres. No hay un nombre más grande que el de Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe o Rey de paz. La venida de Cristo había sido anunciada. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Conoce los enemigos de tu rey? Todo lo que está en contra de la palabra del Señor, todo lo que está en contra de Dios, todo lo que está en contra de Dios, todo lo que está en contra de su palabra, es enemigo de Dios. Todo lo que está en contra de su buena voluntad es enemigo de Dios. La venida de Cristo Jesús había sido anunciada muchos siglos atrás. Sin embargo, quien comenzó a anunciar la cercanía del reino de Dios fue Jesús. Luego de que Juan el Bautista había sido apresado, Jesús fue a Galilea y allí comenzó a anunciar el reino de Dios, el cual comenzó diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y cree en el evangelio. Vamos a buscarlo porque me parece que aquí hay algo que no está bien traducido. Bueno, Juan cuando Juan bautizaba decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense, cuando Juan el Bautista empieza su ministerio, dice: arrepentidos, convertidos, he aquí yo soy el que anuncio la venida del Señor. Bueno, Marcos dice, pues es que la palabra cree en el evangelio me parecía que faltaba algo. Dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y cree en el evangelio. Es la versión según Marcos, ¿verdad? Ahora bien, como les seguía diciendo, Juan, cuando empieza a predicar, dice: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, cuando Juan cae preso, Jesús inicia su ministerio. Jesús dice: el reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos está aquí. Ya no es que está cerca, ya no es que viene. El reino de los cielos está aquí entre ustedes. ¿Por qué? Porque el rey estaba ahí. Y donde quiera que el rey esté, está el reino de Dios. Donde quiera que un rey se mueve, está su reino. Donde quiera que Jesús se mueve, llega con su reino. Todo cuanto Cristo anunció y enseñó fue del reino de Dios, anunciando que ya se había acercado y demandaba una forma de vida diferente en cada uno de los oyentes, de manera tal que todos pueden acceder al reino de Dios. Siempre que un rey se dirige a una nación de su propiedad o extranjera, este se anunciaba por medio de una carta en la proximidad de su llegada. Sus mensajeros iban delante de él y anunciaban su llegada para que todos estuviesen atentos y preparados. Eso hacía Juan. Juan anunciaba el camino del Señor. Juan anunciaba que Cristo estaba cerca. Juan anunciaba que el rey venía. Y para ese momento el pueblo de Israel esperaba un rey
poderoso, majestuoso, como ellos conocían el reino de Dios. Sin embargo, el rey llegó humilde, nacido en un pesebre de una familia humilde, un hombre carpintero, una mujer humilde, de una familia humilde en Belén. ¿Cómo se pudiera entender que este es el rey de reyes y señor de señores? El rey que fue anunciado a través de David, que me dijo mi señor, le dijo mi señor a mi señor, siéntate, ahora no recuerdo muy bien, pero hasta que ponga a tus enemigos postrados de tus pies, más o menos por ahí hay una palabra que dice de esa manera. O sea, un reino más grande que David. ¿Cómo es el reino de Dios? Dice esta pregunta. Y es que los judíos esperaban una monarquía como la que nosotros conocíamos o con la que nosotros conocemos. Un rey pomposo, majestuoso, galardonado, con seguridad, con dinero, con poder. Y Jesús llegó humilde. Recuérdense que la entrada del Mesías a Jerusalén, esa entrada en un pollino, en un burrito, ¿eh? ¿Quién pensaría la humildad del Rey de Reyes y Señor de Señores? Aquí tenemos dos imágenes simbólicas. Esto significa el reino de Dios, o por lo menos es una aparente figura del reinado de los cielos. Me parece que la figura se queda corta porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores es mucho más. No es un lugar, no es un lugar, el reino de los cielos no es un lugar, no es posición, no es comida, no es oro, no es tesoro, es mucho más, es mucho más. Nosotros conocemos esto. Esto que está acá es el Palacio de República Dominicana. Nosotros conocemos esto y cuando nos invitan, los que han podido ir, yo he estado cerca, he pasado, pero los que han podido ir, obviamente se preparan, se ponen bonitos, se acicalan, se bañan, se ponen bien hermosos para ir al Palacio Presidencial de la República Dominicana. Cuánto más para ir al reino de los cielos. Cuánto más, ¿eh? El reino de Dios no existe, en el reino de Dios no existe la democracia. El mandato del rey no se cuestiona, se obedece y se cumple. Te guste o no te guste el reino de Dios, hacemos lo que diga el rey. Es difícil, porque nosotros vivimos en un mundo donde nosotros tenemos derecho a cuestionar las cosas. Nosotros vivimos en un mundo donde nosotros hacemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta no lo hacemos. Nosotros vivimos en un mundo donde obedecer es una palabra: si me gusta, obedezco; si no me gusta, no obedezco. Pero en el reino de los cielos no existe la democracia. Fíjense, el mandato del rey no se cuestiona. No es que yo le voy a decir a Jesús, bueno, tú dices no mentirás, pero en este caso yo debo de mentir porque si no miento, esto me va a traer consecuencias. No, en el reino, el rey dijo no mentir, el rey dijo no robar, el rey dijo amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Eso no se cuestiona. Escuché algo muy jocoso sobre alguien que decía, que le hablaba al prójimo y le decía que él quería amar al prójimo, pero el prójimo no estaba cooperando. En esta ocasión, decir al Señor, no voy a amar al prójimo porque los prójimos no cooperan, no voy a amar a este porque no, es que la palabra del rey se cumple. Y nosotros que somos eh, que somos miembros de ese reinado, que somos, que pertenecemos a ese reino. Hay una palabra que se utiliza, ahora mismo no me llega, pero si pertenecemos al reino de Dios, no podemos cuestionar al rey. No hay forma de cuestionar al rey.
no es entendible que nosotros cuestionemos al rey. El reino de Dios es totalmente diferente a los reinos de la tierra. Jesús lo manifestó mientras desarrollaba su ministerio en la tierra. Fíjense, Jesús trajo muchísimas parábolas. Y una de las enseñanzas de Jesús más difíciles es: al que te dé en una mejilla, en la mejilla derecha, dale la izquierda. Al que te pida tu capa, dale también la túnica. El que te pida llevar su carga 1 milla, llévasela 2. En el reino de los cielos es una manifestación diferente. El apóstol Pablo, en el libro de los Romanos 14:17, nos dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esto es muy importante, porque nosotros podemos llegar a creer que estar en un reino es para vestir fino, para estar bonito y para lucirnos. Pero dice Pablo, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que todo lo que yo vaya a hacer en el reino de Dios es cumplir la voluntad del rey. Súbdito. Los súbditos del rey no tienen deseo, no tienen voluntad, no tienen gusto, no tienen opinión, no tienen pensamiento. Todo es lo que diga el rey, y el rey habló. Y el rey habló y dejó una constitución escrita muy clara con relación a lo que él quiere que nosotros cumplamos. La constitución de nosotros, las leyes de nosotros, es la Biblia. La Biblia está ahí para que nosotros la cumplamos. La Biblia está ahí para que nosotros conozcamos el pensamiento y el mandato del rey. Jesús día a día manifestó la voluntad del Padre, haciendo evidencia de su reino. Hay que recordar que Jesús era el verbo hecho carne, o sea, era la palabra hecha persona. Muchas veces leemos, más no comprendemos. Sin embargo, en esta ocasión Dios nos concedió algo muy especial, y era el ver la palabra en persona manifestada cada día. Hoy en día el verbo vive en nosotros si lo dejamos entrar. Jesús era la palabra hecha carne, el verbo de Dios. Aquella palabra que dijo: hágase la luz, y fue, hizo la luz. El verbo, la acción. Hágase, sepárense las aguas, y fue y separó las aguas. El verbo hecho carne. Hoy el verbo vive en nosotros si lo dejamos entrar. Jesús dice: yo estoy a la puerta, toco. Si tú vienes, abre y me dejas entrar, yo entraré y cenaré contigo. ¿Qué Jesús dice con eso? Yo voy a ayudarte, yo voy a entrar a tu casa, yo voy a organizar tu casa, yo voy a compartir contigo la cena. Todo esto lo está haciendo, todo esto sucede cuando tú recibes al Señor. Automáticamente tú recibes a Jesús. Ya tú eres parte del reino de Dios. Ya tú pierdes tu voluntad, ya tú pierdes tus deseos, ya tú pierdes tu opinión, porque todo lo que se va a cumplir como súbdito del rey es la voluntad del rey. Y la voluntad del rey es que tú cumplas su mandato, que tú cumplas tus ministerios. Cuando hablamos de tu ministerio, es que tú cumplas la asignación por la cual él te creó. Tú empiezas a conectarte al propósito del rey, porque el rey te creó. Es muy importante que todo les pertenece al rey. O sea, cuando entendemos eso, desde que tú entras, desde que tú le das entrada a Cristo y tú dejas que el reino de Dios entre a tu vida a través de Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, entonces tú empiezas a pertenecerle al rey. Por eso los apóstoles, cuando entregaban su vida, no tenían temor en entregarla, porque ellos le pertenecían al rey. Y si el rey decidió que ellos entregaran su vida, ellos la entregaban con gusto.
porque era la vida del rey. Si tenían que morir por el rey, ellos morían y no había problema. Cuando para nosotros es complicado entender, porque entendemos que es una democracia, entendemos que las cosas deben de fluir si me gusta, y si no me gusta, pues no la cumplo, no la hago, no cambio, porque entiendo que debe de gustarme. Pero si no me gusta, no lo hago, y eso es alta traición. Nosotros le pertenecemos a Él y todo lo de nosotros es de Él. Cuando entendemos que en el reino de Dios, todo lo que estamos le pertenecemos, incluyendo toda nuestra vida, todas nuestras cosas, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, es por el rey y para el rey. No tenemos mezquindad porque el rey nos sustenta. No tenemos limitaciones porque todo lo que hacemos es por la voluntad del rey y se cumplirá. Además, el rey tiene compromiso con sus súbditos leales. Al igual que Jesús, nosotros somos los que mostramos el reino de Dios a todos aquellos que no conocen de este reino. El apóstol Pablo en el libro de Romanos 10:14. ¿Cómo puede invocar a aquel en cuanto no has creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? El reino de los cielos se hace notable en nosotros cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros y nosotros, bajo obediencia, accedemos al llamado. Recibimos el llamado, aceptamos el llamado. Ser un digno representante de Dios en la tierra es muy delicado. Por eso la Biblia nos enseña muchas cosas. Que se vea a Cristo a través de nosotros es muy delicado. Porque si nosotros caminamos bien, será para testimonio de Dios, para gloria de Dios, y eso traerá gente al evangelio, al reino de Dios. Sin embargo, si nosotros actuamos mal, seremos indignos representantes del reino y estaremos creando un conflicto. Porque la gente dejará de creer en el reino de Dios por nuestro testimonio. Ser un ejemplo de Dios en la tierra es sumamente delicado. A veces las personas creen que es sencillo. Dios tiene misericordia, sí, pero hay de aquel que haga caer a uno de estos pequeños. Un ejemplo de esto lo tuvo la iglesia primitiva registrada en el libro de los Hechos 4:32. Vamos a buscarlo. Lo tengo aquí. A ver, se carga rápido. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia eran sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todo lo que poseían, heredades o casas, la vendían y la traían al precio, traían el precio de lo vendido, y lo ponían en los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según la necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. ¿Qué enseña esto? Todo era uno mismo, el cual nos muestra cómo vivían los cristianos del primer siglo, cómo manifestaban el reino de Dios entre ellos y los demás, provocando esto que cada día se añadieran más y más personas al ver la comunión con la que vivían estas personas. Nada más viendo
la comunión que estas personas tenían hacían que los eh, que otras personas se convirtieran. Cada vez que un alma acepta a Cristo de todo corazón, esas personas se han convertido en ciudadanos del reino de Dios y deben vivir la vida que el reino de Dios ha establecido. En su tiempo, estas personas comenzarán a dar fruto digno de arrepentimiento y comenzarán a manifestar el reino de Dios a todos aquellos que les rodea. Cuando decidimos pertenecer al reino de Dios, desechamos la ciudadanía terrenal, la cual está llena de males y destrucción. Y en esto debemos de ser enfáticos. Yo, por nacimiento en un lugar determinado, tengo una nacionalidad, pero por creencia y por aceptar el llamado del reino de Dios, tengo una nacionalidad celestial. Como dijo Cristo, yo no soy de aquí, ustedes son de aquí, yo soy de arriba. ¿Por qué Jesús le dijo esto? Porque él vivía por la palabra y la obediencia de su Padre. Nosotros, cuando obedecemos al reino de Dios y cumplimos el mandato del reino de Dios, tenemos una credencial que nos hace ser ciudadanos del reino de los cielos. Y para mí es mucho más importante mi credencial de arriba que mi credencial de abajo. Cuando aceptamos a Cristo como salvo, buscamos ser llenos del Espíritu Santo, quien nos ayuda a permanecer en el reino y manifestar el fruto del Espíritu, cual podemos encontrar en Gálatas 5, del 22 al 23. Y quiero ser muy específico en esto, porque el fruto del Espíritu es la evidencia de quién eres tú. En un mundo tan contaminado, en un mundo tan perdido, en un mundo tan complicado, la evidencia de quién tú eres, quién representas, de dónde vienes y qué haces, es el fruto del Espíritu Santo. Y dice Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El representante diplomático, hijo del rey o representante del reino de Dios en la tierra, tiene que mostrar el fruto del Espíritu. Tiene que caminar con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, fe, mansedumbre, templanza, en todo tiempo, a toda hora, en toda situación, en todo momento. No puede existir un embajador sin este fruto, porque entonces no va a ser un buen trabajo. Y el creyente tiene que hacer un buen trabajo para gloria de su reino. La constitución del reino es la Biblia, eso lo habíamos dicho. En ella se encuentran todos en cuanto a nuestra forma de vivir, cómo debemos de actuar, quiénes somos, nuestros beneficios como hijos del rey, la misión que tenemos y la característica de nuestras funciones. Fíjense, en la Biblia, que es la constitución del creyente, se encuentra nuestra forma de vivir. ¿Cómo debemos de actuar? ¿Cuál es nuestra forma de vivir? En adoración constante, predicando, enseñando, motivando, una vida correcta, nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, íntegro. ¿Cómo debemos de actuar? Con justicia, paz, amor. ¿Quiénes somos? Representantes, embajadores de Dios aquí en la tierra. ¿Cuáles son nuestros beneficios? Una esperanza que cuando Él venga, cuando el Rey venga, nosotros iremos y estaremos con Él
y reinaremos con Él. ¿Cuál es nuestra misión? Que más personas reciban al Señor, que más personas vengan a su reino. ¿Cuál es la característica de nuestras funciones? Enseñarle a la gente el reino de Dios, mostrarle a la gente el reino de Dios, que el reino de Dios se haga fuerte, enseñarle a la gente el don de Dios. Dice aquí el plan de Dios. El plan de Dios para cada uno es que seamos transformados y volvamos a su imagen y semejanza, así como lo fue en el principio, que ocupemos nuestro lugar en el reino de Dios, cumpliendo con nuestro llamado, trabajando cada cual en su ministerio, haciendo evidente en el reino de Dios, haciendo evidente el reino de Dios en la tierra. Recordar que cuando Adán falla, cuando Adán peca contra Dios, pierde su naturaleza, pierde su autoridad, pierde su dominio, se desconecta del reino de Dios. La intención del plan de Dios es que nosotros volvamos a su imagen y a su semejanza, que nosotros volvamos a estar conectados como al principio, que nosotros ocupemos el lugar en el reino de Dios por lo cual fuimos creados, cumpliendo con nuestro llamado, trabajando cada cual en su ministerio, haciendo evidente el reino de Dios. Que seamos uno con Él, así como lo fue Cristo, y caminemos bajo su dirección. Como está escrito en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, a fin de darle un futuro lleno de esperanza. Por último, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En cuanto a la Trinidad del reino de los cielos es Dios, pero cada uno tiene una función diferente. Juan 14:9. Vamos a buscar Juan 14:9. La penúltima cita. Juan 14, versículo 9 dice, ¿verdad? 14:9 al 13. Vamos a ver qué dice la cita. En el 9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo haces que estoy con vosotros. Bueno, esto es Felipe, dijo, Señor, muéstranos al Padre, en el 8. Y no basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conociste, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstrame al Padre? ¿No crees que soy el Padre y el Padre en mí? La palabra es que yo os he hablado, no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree, la obra que yo hago, Él la hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Fíjese qué maravilloso es esta cita. Jesús dice, cuando Felipe le cuestiona, muéstrame al Padre, dice, tanto tiempo que estoy contigo, Felipe. ¿Cómo que te muestre al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? La relación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es una. Ellos tres caminan en el mismo propósito. Son independientes, tienen funciones independientes. Jehová Dios Padre, Jesús el Cristo Hijo y el Espíritu Santo, y Dios el Espíritu Santo, que nos sustenta, nos fortalece, nos restaura, nos mantiene. Ellos tres están funcionando y son uno. Y no hay diferencia entre ellos. No hay competencia entre ellos. Ellos son los mismos. Romanos 8:26, con esta cita terminamos, 8:26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Mas el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Fíjese que está diciendo aquí, está
está resaltando la naturaleza del Espíritu Santo, el cual ayuda a nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene. ¿Quién nos enseña a pedir como conviene? El Espíritu Santo, porque nosotros mismos no sabemos qué es lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo, fíjese, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemido indecible. O sea, el Espíritu Santo está en la presencia del Señor, diciéndole: Padre, Dios, dale esto, Dios, fortalécelo aquí, Dios, Él necesita esto, Dios, Él sabe esto, más Él escudriña el corazón y sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Gloria a Dios. Lo que significa es que cada uno de ellos está cumpliendo con su función, con el propósito, la cosmovisión de restaurar por amor a sus hijos. Quiero darle gracias a Jonathan Tejeda, el cual preparó esta clase. Le bendigo a todos ustedes. Espero que hayan aprendido mucho y que les sea de bendición. Muchas gracias. Bendiciones.